Hay momentos en la vida en los que el alma se quiebra en silencio. No hay ruido, no hay tragedia visible, no hay lágrimas en público, solo un vacío profundo que no se puede nombrar. En esos momentos, uno se pregunta si Dios sigue allí, si de verdad escucha, si acaso aún recuerda las promesas. Porque oramos y el cielo parece de piedra, porque clamamos y no hay respuesta, porque tocamos la puerta y nadie abre. Entonces nace una pregunta que se arrastra, por dentro como una sombra. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitamos? La Biblia no oculta este tipo de dolor. Es más, lo exhibe con la crudeza de una herida abierta. Job, sentado entre cenizas, rascando su piel con pedazos de barro, preguntando por qué el justo sufre. David, en medio de los salmos, gritando a Dios desde la cueva, rogando no ser olvidado. Jesús mismo, colgado en una cruz, preguntando por qué su Padre lo ha abandonado. La Escritura no silencia el dolor humano, lo abraza, lo vuelve oración, lo convierte en camino, y es precisamente en ese silencio de Dios donde ocurre una transformación que pocos entienden. Porque cuando Dios guarda silencio, está enseñando a confiar más allá del sentido. Está modelando una fe que no se basa en emociones ni en evidencias, sino en una decisión firme de seguir caminando incluso cuando no se ve el camino. En Hebreos se nos habla de una fe, que es la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. No lo que se siente, ni lo que se confirma, sino lo que se espera, aún sin señales. Muchos creen que la fe consiste en sentir a Dios todo el tiempo, en tener paz constante, en escuchar su voz con claridad. Pero esa es la fe de los inicios, la que se alimenta de consuelos y caricias espirituales. La verdadera fe, la que transforma, es la que se forja en el silencio, cuando ya no hay sensaciones, cuando no hay certezas humanas, cuando no se ve el milagro y sin embargo se cree. La fe que sobrevive al silencio es la que cambia el alma. Hay quienes abandonan la oración cuando Dios no responde. Hay quienes se alejan de la fe cuando la vida se vuelve dolorosa. Hay quienes malinterpretan el silencio de Dios como un castigo o como una traición. Pero no entienden que a veces Dios calla no porque no nos ame, sino porque quiere que crezcamos, porque quiere que maduremos en la confianza. Porque hay batallas que no se ganan con explicaciones, sino con perseverancia. Porque hay respuestas que no vendrán cuando queremos, sino cuando estemos listos para entenderlas. Cuando Dios guarda silencio, no significa que haya dejado de obrar. Al contrario, muchas veces es en ese silencio donde Dios está más activo en nuestro interior. Está limpiando, está sacando raíces de amargura, está enseñándonos a amar sin condiciones. En ese silencio está formando una fe indestructible, una fe que no depende del resultado, sino de la relación. Una fe que ya no exige ver para creer, sino que cree aunque no vea. Jesús le dijo a Tomás, «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Esa bienaventuranza está reservada para los que han llorado, oraciones sin respuestas, para los que han seguido doblando rodillas, aun cuando no sentían nada, para los que han adorado con el corazón roto, para los que han permanecido en medio de la oscuridad. Porque no hay mayor acto de amor que seguir, confiando cuando todo parece indicar lo contrario. La superación espiritual no es fingir que no duele, es aprender a confiar mientras duele, es seguir sembrando aún sin ver la cosecha, es seguir amando a Dios cuando el alma está vacía, es seguir creyendo cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Esa es la verdadera madurez de la fe. No se trata de vivir motivados todo el tiempo, sino de vivir decididos. No se trata de entender todo, sino de rendirse a aquel que lo entiende todo. La Escritura está llena de promesas para los que esperan en silencio. Isaías dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Subirán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Pero hay que entender que esa espera no es pasiva, es una espera activa. Es una espera que sigue creyendo, que sigue obedeciendo, que sigue confiando aunque no haya señales. Porque Dios no miente, y si prometió, cumplirá. Aunque tarde. Aunque parezca imposible, aunque duela. A veces, lo que más necesitas no es una respuesta, sino una certeza. La certeza de que Dios no se ha ido, de que su silencio no es olvido, sino estrategia,
de que tu historia no ha terminado, sino que está siendo escrita con tinta invisible. Y llegará el día, más pronto de lo que crees, en que mirarás hacia atrás y entenderás. Entenderás que el silencio fue necesario, que el dolor fue parte del plan, que el desierto te enseñó cosas que el palacio nunca podría. Y entonces agradecerás, no solo por las bendiciones, sino también por las noches oscuras. Si hoy estás atravesando un momento en que Dios guarda silencio, no huyas, no te rindas, no des por perdida tu fe. Permanece, persevera. Porque ese silencio no durará para siempre. Y cuando Dios hable, lo hará con poder, lo hará con amor, lo hará con la sabiduría de quien sabe el momento exacto. Y sabrás entonces que su silencio fue amor disfrazado, y que tu fe, esa que resistió sin ver, se habrá convertido en tu mayor tesoro. Hay momentos en los que la vida nos deja sin palabras, sin respuestas, sin dirección clara. A veces no es una tragedia abierta, no es un dolor que se ve. A veces lo que más pesa es esa sensación de vacío, ese desierto interior donde Dios parece ausente, donde las oraciones rebotan contra el cielo y vuelven vacías. Es un dolor silencioso, invisible, que solo los que han caminado largos tramos de fe conocen. Ese tipo de dolor que no se soluciona con frases bonitas ni con promesas rápidas. Ese tipo de dolor que te obliga a mirar dentro de ti y preguntar con voz temblorosa si Dios aún está contigo. La Biblia no es ajena a esta experiencia. Más bien, es en sus páginas donde encontramos las historias más humanas y profundas sobre ese silencio divino que a veces nos desconcierta. Job no entendía por qué el cielo había cerrado su favor. David escribía desde cuevas y soledades, preguntándose si Dios se había olvidado de él. Habacuc gritaba, «¿Hasta cuándo, Señor, clamaré sin que tú escuches?» Incluso Jesús, el Hijo amado, el sin pecado, vivió en carne propia el abandono cuando en la cruz exclamó, «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» ¿Y qué hacemos nosotros con este silencio? ¿Qué respuesta podemos dar cuando el alma está confundida y no hay milagro? ¿Ni voz ni consuelo? En el mundo moderno, todo debe tener una solución rápida. Si algo duele, se tapa. Si algo falta, se compra. Si algo incomoda, se ignora. Pero la fe no funciona así. La fe verdadera no es un botón que se aprieta ni una emoción que se busca. La fe, la que transforma, se forja lentamente, en lo oculto, en la resistencia, y muchas veces se forja en el silencio de Dios. Porque el silencio de Dios no es abandono, es enseñanza, es pedagogía espiritual. Es la manera en que Dios trabaja cuando quiere formar en nosotros algo más grande que una respuesta inmediata. Cuando guarda silencio, no está lejos, está obrando. Está esperando que dejemos de buscar soluciones humanas para empezar a confiar en su soberanía. Está esperando que dejemos de querer controlar todo para aprender a descansar. Aunque no entendamos nada, muchos de nosotros queremos una fe que resuelva. Que sane todo ya. Que explique todo ahora. Que nos ahorre la incertidumbre. Pero Dios no nos promete eso. Lo que promete es que estará con nosotros. Que aunque pasemos por fuego, no nos quemaremos. Que aunque atravesemos aguas profundas, no nos ahogaremos. Lo que promete es su presencia, no necesariamente su explicación. Lo que promete es su fidelidad, no nuestra comodidad. Y es allí donde se construye la verdadera superación espiritual. No en los altares emocionales, sino en el llanto silencioso. No en los días buenos, sino en los momentos donde solo tienes una promesa que parece lejana. Allí, cuando eliges seguir creyendo aunque no sientas, aunque no veas, aunque no entiendas. Allí, cuando eliges doblar las rodillas, no porque esperas recibir algo, sino porque sabes que Dios sigue siendo Dios, aunque esté callado. El Salmo 13 nos muestra un alma desgarrada. David clama, «¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?» Sin embargo, termina con estas palabras, «Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien». Este es el misterio de la fe madura. Lamentarse y confiar. Dudar y seguir. Llorar y adorar. Esas son las contradicciones sagradas del alma, que ha aprendido a amar a Dios más allá de lo que recibe. Hay días donde la oración no fluye, donde no tienes fuerzas para abrir la Biblia, donde el corazón está cansado y la mente agotada.
No te condenes por esos días. No pienses que has perdido la fe. Muchas veces, esos son los días donde más cerca estás de Dios. Porque la fe verdadera no brilla en los aplausos, sino en la perseverancia silenciosa. Porque la madurez no se demuestra en palabras, sino en la decisión diaria de seguir caminando aunque el camino esté oscuro. Hay quienes piensan que superarse espiritualmente significa dejar de sentir dolor, dejar de tener preguntas, vivir en una paz constante. Pero no, superarse espiritualmente es aprender a convivir con el silencio sin desesperarse. Es entender que Dios no siempre habla cuando queremos, pero siempre actúa cuando es necesario. Es aceptar que la vida con Dios no es una línea recta, sino un viaje con desvíos, con pausas, con valles y con cumbres. Recuerda que Abraham esperó más de 20 años por la promesa de un hijo. José fue traicionado por sus hermanos y pasó años en prisión, antes de ver su sueño cumplido. Moisés estuvo 40 años en el desierto antes de ser llamado. David fue ungido como rey siendo joven, pero vivió como fugitivo durante años antes de subir al trono. Todos ellos vivieron largos silencios. Todos ellos conocieron la espera, pero ninguno fue olvidado. Cuando Dios calla, no está inactivo. Está observando lo que hay en tu corazón. Está viendo si tu amor depende de los beneficios, o si es un amor profundo, resistente, como el de Job que dijo, «Aunque él me mate, en él esperaré». Está viendo si tu fidelidad depende de las circunstancias, o si es como la de Pablo, que aprendió a estar contento tanto en la escasez como en la abundancia. Está viendo si tu confianza es como la de Jesús, que en la cruz, a pesar del dolor, entregó su espíritu diciendo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». El silencio de Dios es una prueba, no para condenarte, no para hacerte sufrir, sino para que descubras qué tipo de fe habita en ti. Porque cuando todo es bendición, es fácil creer, pero cuando todo se oscurece, ahí se revela tu verdadera confianza. Ahí se ve si amas a Dios o solo amas sus regalos. Ahí se ve si caminas por convicción o por conveniencia. Y quiero decirte algo más. El silencio de Dios no es eterno. Hay un día señalado en el que Él hablará. Un día en el que lo que hoy no entiendes tendrá sentido. Un día en el que mirarás hacia atrás y agradecerás no solo por lo que Dios hizo, sino también por lo que no hizo. Porque si hoy no te responde, es porque está formando algo más valioso en ti. Una fe firme, un carácter maduro, un corazón rendido. Así que si hoy estás cansado, si estás confundido, si te sientes solo en tu fe, no te desesperes. Estás en el lugar donde nacen los verdaderos gigantes espirituales. Estás en el taller de Dios. Y su silencio es tu herramienta para pulirte, para vaciarte de orgullo, para llenarte de profundidad. Sigue orando, sigue creyendo, sigue esperando, porque el Dios que calla también es el Dios que habla en el momento justo. Y cuando lo haga, todo cambiará, pero tú ya no serás el mismo, porque habrás aprendido a confiar sin ver, a amar sin sentir, a esperar sin quejarte, y esa fe, esa que se construyó en medio del silencio, será tu corona, tu testimonio, tu luz, y bendecirá a muchos que, como tú, también alguna vez pensaron que Dios se había olvidado. Pero tú sabrás que no era olvido, era amor.